El día de hoy vamos a hablar con respecto al cálculo del tamaño de muestras para las poblaciones tanto finitas e infinitas. Mi nombre es Samuel Mérida, soy doctor en filosofía y epidemiólogo. Vamos a comenzar con ciertos conceptos acá. Primero que nada vamos a empezar definiendo qué es el muestreo. Muestreo es el proceso por el cual vamos a seleccionar elementos o unidades de una población en estudio, de los cuales vamos a inferir datos para una población general. En el caso de un muestreo probabilístico, luego vamos a ver que existe un muestreo no probabilístico. En el caso del muestreo, todos los elementos tienen la misma probabilidad de ser seleccionados y la probabilidad siempre es mayor a 0. E independientemente de si es una muestra a partir de un método probabilístico o no probabilístico, la muestra debe permitirnos inferir, sin tener ningún tipo de sesgo, características de toda la población general. Por ejemplo, proporciones, medidas de tendencia central o de distribución. Cuando estamos haciendo un muestreo, de la muestra que vamos a seleccionar se espera que sea válida a todo nivel, lo que significa que sea representativa y que no presente sesgos, que los resultados o que los estimados que vayamos a obtener puedan ser comparables a nivel de tiempo o a nivel de distribución espacial entre regiones o países, que sea un método fácil de implementar, que sea preciso, que sea económico, y tiene muchos otros tipos de requerimientos que usualmente se esperan que se puedan obtener a partir de la muestra, o características que tiene que tener. Sin embargo, tenemos que recordar ciertas cosas. La recolección de las muestras de la población que vamos a tomar tienen que ser representativas y esto tiene que estar por encima de cualquier otra cosa que podamos tener en consideración. Por encima del precio, por encima de la facilidad, por encima de otras cosas, tenemos que asegurarnos que la muestra sea representativa. Muestras que sean muy pequeñas, la selección de animales o datos incorrectos van a incidir en la validez de nuestro estudio en general. Y estos son casos, o estas son cosas que tenemos que evitar a partir de la selección de la muestra. Desde aquí podemos empezar a darle validez a nuestro estudio. También el diagnóstico de laboratorio nos puede dar sesgos si hay fallas en la sensibilidad o en la especificidad de la muestra, de los resultados que vamos a obtener a partir de la muestra. Y en los análisis estadísticos, las interpretaciones que le vayamos a dar también a los resultados o la forma en la que estamos manejando los datos pueden llegar a sesgar de alguna manera también la forma en la que vamos a presentar presentar los mismos. Y entonces eso le puede quitar también validez, cómo vamos a manejar y a interpretar los datos. Es importante mencionar, cuando estamos hablando de muestras, que el único método para obtener un resultado completamente acertado de una población es un censo, que es muestrear todo el universo de individuos que tenemos disponibles en esa población. Sin embargo, tanto censo y muestreo van a ser tan válidos como la sensibilidad y la especificidad de todos los métodos diagnósticos, de todas las formas de manejo, de todos los análisis, de todos los otros factores que estén ahí adjuntos a cómo se van a manejar las muestras. En el caso del muestreo, los resultados van a ser válidos únicamente para los individuos seleccionados, acordes a estas características diagnósticas, pero también para ese momento específico, ya que los resultados van a variar con el tiempo, dependiendo de la mortalidad de los individuos, la duración de los anticuerpos o la recuperación de los animales. En el caso de los animales silvestres, cuál es la ecología y el ciclo de vida que tienen, o también los ciclos de vida que tienen en las explotaciones. Cuando estamos hablando de muestreos, los objetivos principales que tenemos, o el objetivo de acá, es determinar la prevalencia de una enfermedad, por ejemplo, que son los números de eventos o los casos que existen y que podemos medir en una población definida en un momento específico. O también la incidencia, que es el número de eventos nuevos o de casos en una población definida, que está en riesgo en un periodo de tiempo específico. La prevalencia y la incidencia son conceptos bastante similares. Se refieren a una proporción
de individuos enfermos de una población en total. Cuando estamos hablando de un muestreo también, lo que queremos es detectar una enfermedad, saber si esa enfermedad está presente en una población definida en un periodo de tiempo establecido. ¿Cuál es la prevalencia probable o qué es lo que estamos esperando encontrar en proporción? Cambia esa proporción con el tiempo, cambia esa proporción según región, entre otras cosas que podemos estar viendo. Para comprender bastante mejor a qué se refiere todo esto, también necesitamos explicar ciertos conceptos. Por ejemplo, el elemento o la unidad elemental va a ser el objeto indivisible o el individuo del que podamos tomar las muestras o las medidas, que puede ser equivalente o no a la unidad muestreal. Tenemos una población total, que es todo el universo de individuos, una población bajo selección, que es la parte de la población total de la cual vamos a hacer el muestreo, y la población en estudio, de la cual vamos a recolectar las muestras. Asimismo, también podemos hablar de la unidad muestreal, que es la colección o colecciones no repetitivas de los elementos que representan una población. Y en este caso, la unidad muestreal también puede ser un individuo o un grupo de individuos. Y en el marco muestreal es la lista de todas las unidades a muestrear y también de los animales o de los individuos que se están muestreando. Cuando estamos hablando de un muestreo, podemos hacer la selección de las muestras de dos maneras, probabilístico o no probabilístico. El muestreo no probabilístico es un proceso de selección en el que la persona a cargo escoge adrede a los individuos que van a ser muestreados. Por ejemplo, por conveniencia, porque es más fácil muestrear a los individuos que están a la par de la carretera. A propósito, porque estoy buscando individuos que me puedan reflejar que de verdad existe un agente infeccioso ahí, entonces estoy buscando los animales que están enfermos. Y en el muestreo probabilístico, todos los elementos tienen la misma probabilidad de ser escogidos. Y acá esta segunda parte es la base para la selección aleatoria. Necesitamos asegurarnos de que la muestra sea representativa. Una población en estudio o una muestra tiene que permitirnos inferir datos de la población sin provocar sesgos. Por ejemplo, todos los cerdos de Guatemala pueden ser la población total y la población en estudio, o de la población de la que después vamos a seleccionar los individuos a muestrear, están en todas las granjas de Chimaltenango, de la región de Chimaltenango. Sin embargo, tenemos que ver también que toda la población en estudio no va a ser representativa para el total de los cerdos en Guatemala. De eso también podemos mencionar que la representatividad no es equivalente al tamaño de la muestra, porque si estoy escogiendo individuos de un mismo lugar o de una misma granja o de una misma región, por más que se escojan, siempre van a tener ahí las mismas características. Entonces no están bien distribuidos los animales o las muestras que se están recolectando. De esa cuenta es que tenemos que ver que todas las muestras estén bien distribuidas o que todos los individuos a seleccionar estén bien distribuidos y que representen a la población total. Cuando estamos hablando de las poblaciones, también podemos hacer otra división. Tenemos la población objetivo, que es todo el conjunto de animales, y una población bajo selección, que es la parte de los individuos de los cuales podemos obtener las muestras. Y de esta población bajo selección también podemos obtener las poblaciones en la población bajo estudio. Este tipo de desglose o de separación es importante tenerlo en cuenta para saber qué tan representativa va a ser nuestra muestra de todo el universo, de toda la población objetivo. Cuando tenemos estos conceptos claros acá, entonces podemos pasar a la parte del cálculo de la muestra. Tenemos dos tipos de poblaciones, tanto las poblaciones finitas como las infinitas. Una población finita es aquella de la que tenemos registros o tenemos de alguna manera identificados a los individuos y que de alguna manera podemos tener una buena idea de qué tantos individuos son. Por ejemplo, los cerdos en una granja, en una aldea, en un departamento,
el ganado de una región. Y en las poblaciones infinitas simplemente no tenemos idea de cuántos individuos hay o no es posible identificarlos. Por ejemplo, las ratas en el mercado central, la cantidad de zanates o palomas que existen en la ciudad capital, el número de animales silvestres, o el caso, por ejemplo, de la avicultura nacional, donde estimamos cuántos animales pueden haber, pero no tenemos manera de identificarlos o no tenemos manera de seguir cada individuo. Cuando vamos a hacer el cálculo de las poblaciones, el cálculo de la muestra para las poblaciones infinitas, tenemos una diversidad de ecuaciones acá para hacer estos cálculos. Y en estos cálculos vamos a utilizar tres factores: la prevalencia, la precisión que esperamos y la confianza que esperamos. Estos tres valores nos van a, cuando los utilizamos en la ecuación, nos van a derivar en ciertos datos. Y acá este número 384 y 385 lo tengo remarcado porque al ser estos números o al ser estas ecuaciones tan importantes o tan comunes, se desarrollaron ciertas tablas como las de Cannon y Rowe, en donde se pueden encontrar directamente los números de individuos a muestrar de una población a ciertos criterios, acorde a los criterios que estamos buscando, acorde a los criterios requeridos. Y entonces cuando tenemos el nivel de prevalencia que esperamos, la precisión y la confianza, nos damos cuenta que ya todos estos datos están acá en tablas y que no es necesario estar calculando paso por paso todas las ecuaciones. También tenemos, por ejemplo, si vamos a muestrear un tanto porcentaje de una población de un tamaño definido, ¿qué tanta probabilidad tenemos de incluir al menos un individuo positivo? En este caso, por ejemplo, muestreando el 40% de una población de 20 individuos, tenemos el 97-98% de probabilidades de incluir al menos un individuo positivo si tuviéramos 6 animales positivos en la población en total. Todas estas tablas se encuentran en los anexos del libro de epidemiología veterinaria de Trostfield de 2005. Cuando estamos hablando también de las poblaciones infinitas, podemos añadir ciertos otros factores o ciertas otras características de nuestros métodos. Por ejemplo, acá cuando sabemos cuál es la sensibilidad y la especificidad de nuestros métodos diagnósticos, podemos hacer un ajustado del número de individuos que necesitamos para poder detectar una enfermedad o para poder calcular una prevalencia. Lo mismo puede pasar, o lo mismo podemos hacer con el cálculo de las poblaciones finitas. Sin embargo, todas estas ecuaciones acá las estoy mostrando porque así como se pueden calcular a mano y es bastante necesario saber calcularlo a mano para entender cómo funcionan, ya existen también programas en línea o programas de software que uno puede descargar para hacer todas estas cosas, estos cálculos de manera automatizada y entonces tener una forma más fácil y rápida para todo esto. Entonces, es importante comprender los principios de las ecuaciones que estamos describiendo y todo esto lo podemos hacer de manera computarizada o buscarlo en las tablas o tenerlo con el software. Cualquiera de todos los casos que sea, tenemos que recordar que todos los errores que cometemos al nivel de calcular la muestra o de seleccionar los individuos a muestrear van a repercutir en el estudio. Pueden hacer un estudio no válido, pueden hacer un estudio con demasiado sesgo o pueden hacer un estudio poco representativo para lo que queremos. Y entonces esto puede obligarnos a repetir todo el estudio. Entonces son factores que tenemos que estar considerando y que tenemos que tener claros para poder hacer un estudio válido. Hasta aquí la clase del día de hoy y con esto concluimos lo que es el tema del cálculo de muestras.